¿Hasta qué punto el brillo del oro puede cegar el corazón humano, transformando el amor más puro en una fría y calculada transacción comercial? En la vibrante y exclusiva metrópolis de San Juan de los Valles, el imponente horizonte estaba dominado casi por completo por la deslumbrante torre de cristal de las empresas Montcada, un imperio corporativo forjado con sudor frío, ambición desmedida y decisiones empresariales despiadadas. Alejandro Montcada, el temido patriarca y fundador, poseía una fortuna personal valorada en más de 900 millones de dólares, pero su alma habitaba en un desierto gélido de desconfianza perpetua. Había escalado desde la miseria más absoluta y el barro de los suburbios hasta la cúspide del poder financiero, olvidando en el arduo trayecto el valor incalculable de un abrazo sincero o de una sonrisa sin intenciones ocultas. Su vida diaria era un desfile incesante de lujos excesivos, donde un simple almuerzo de negocios costaba fácilmente lo que un obrero promedio ganaba tras un año entero de labor incesante y agotadora. A pesar de su inmensa riqueza material, Alejandro vivía rodeado de una corte de familiares que parecían más buitres esperando su caída que seres queridos dispuestos a sostenerlo. Su esposa, Victoria, era una mujer cuya única preocupación residía en mantener las apariencias sociales, invirtiendo fortunas en cirugías y vestidos de diseñador para deslumbrar en el exclusivo club de campo. Sus hijos mayores, Camila y Lucas, habían crecido en una burbuja de privilegios obscenos, convirtiéndose en adultos frívolos cuyos únicos talentos consistían en dilapidar el dinero paterno en viajes exóticos y autos deportivos. Para empeorar el sombrío panorama familiar, el hermano de Alejandro, Ernesto, vivía bajo su techo como un parásito elegante, fingiendo lealtad mientras desviaba pequeños fondos y alimentaba un resentimiento venenoso en las sombras. En esa mansión valorada en 15 millones de dólares, el amor era una simple moneda de cambio, y cada gesto de afecto venía acompañado de una factura invisible que Alejandro pagaba con creciente amargura. Consumido por una paranoia sofocante y una duda agonizante que no lo dejaba dormir en paz, Alejandro comenzó a ver a todos a su alrededor como sanguijuelas dispuestas a exprimir hasta el último centavo de sus cuentas bancarias. Se convenció a sí mismo de que el mundo entero tenía un precio de etiqueta inamovible y que la lealtad humana era simplemente una ilusión, inventada por los débiles para justificar su mediocridad y pobreza. Esta arrogancia tóxica lo llevó a despreciar cualquier muestra de genuina bondad, considerándola una táctica burda de manipulación o un patético síntoma de debilidad imperdonable en su competitivo mundo. Desde lo alto de su rascacielos blindado, observaba a las multitudes apresuradas en las calles de San Juan de los Valles como si fueran hormigas insignificantes, olvidando por completo que él mismo había sido una de esas hormigas décadas atrás. Su corazón se había endurecido de tal forma que el sonido de una carcajada honesta le resultaba molesto, prefiriendo siempre el frío y predecible tintineo de las copas de cristal en sus solitarias y ostentosas cenas de gala. En marcado y doloroso contraste con esta corte de superficialidad asfixiante, existía Valeria, la hija menor de Alejandro, a quien él siempre había considerado la gran decepción y el eslabón débil de la ilustre familia Montcada. Alejada voluntariamente de los lujos asfixiantes y las tarjetas de crédito ilimitadas, Valeria vivía en un modesto apartamento en los márgenes olvidados de la ciudad, dedicando sus días a trabajar incansablemente en un comedor comunitario. Con un salario que apenas superaba los $800 mensuales, ella encontraba una riqueza espiritual profunda que su padre, con todos sus cientos de millones, jamás podría siquiera llegar a rozar o comprender. Valeria poseía una dignidad silenciosa y una mirada compasiva que incomodaba profundamente a Alejandro, pues le recordaba constantemente los orígenes humildes que él había intentado enterrar bajo montañas de billetes de alta denominación. A pesar del rechazo constante de su padre, ella nunca alzó la voz para exigir nada, manteniendo una compostura estoica y serena frente a las constantes humillaciones a las que era sometida en las raras ocasiones en que se encontraban. Un nublado martes por la mañana,
impulsado por un deseo cruel de reafirmar su superioridad absoluta. Alejandro decidió hacer una visita sorpresa al destartalado refugio donde su hija menor desperdiciaba inútilmente su vida y su juventud. El contraste era grotesco y casi violento. Alejandro apareció vistiendo un impecable traje a medida de $10,000 y zapatos italianos de diseñador, pisando con evidente asco el linóleo gastado y pegajoso del comedor comunitario. A su alrededor, decenas de personas sin hogar y familias destituidas lo miraban con una mezcla de temor reverencial y asombro, mientras el olor denso a sopa barata y desinfectante industrial asaltaba las refinadas fosas nasales del magnate. Valeria, vestida con un delantal manchado de salsa y el cabello recogido de forma improvisada, detuvo su noble labor de servir comida caliente para mirar a su padre, sin mostrar la menor sorpresa, solo una calmada resignación ante la invasión. El silencio en la humilde sala se volvió repentinamente tenso, espeso y cortante, anticipando la violenta tormenta de palabras hirientes que invariablemente acompañaban la imponente presencia del patriarca en cualquier lugar que no estuviera a su altura. Sin el menor atisbo de tacto o empatía básica por el sufrimiento ajeno, Alejandro alzó la voz para que todos los presentes, incluidos los indigentes a los que Valeria alimentaba, pudieran escuchar su crudo desprecio con absoluta claridad. Mírate nada más, rodeada de fracasados sin futuro, desperdiciando el peso del apellido Moncada por un puñado de mendigos que no dudarían en robarte si tuvieras algo de valor, sentenció con una sonrisa condescendiente, gélida y afilada. Valeria no se inmutó, con una lentitud deliberada y una postura firme que denotaba una fortaleza interior de acero, limpió sus manos en un trapo de cocina y sostuvo la mirada penetrante e iracunda de su arrogante padre. El fracaso, padre, no se mide jamás por el grosor de una billetera, sino por el profundo vacío que uno deja en el mundo cuando se apagan las luces, respondió ella con una voz suave pero cargada de una autoridad inesperada. Alejandro, enfurecido por no haber logrado doblegarla ni avergonzarla frente a sus desamparados protegidos, dio media vuelta y salió apresuradamente del lugar, prometiéndose a sí mismo demostrar de una vez por todas que el dinero omnipotente era lo único que realmente importaba. Esa misma noche tormentosa, la oscura semilla del resentimiento germinó en la mente de Alejandro, transformándose velozmente en un plan retorcido y maquiavélico, diseñado exclusivamente para exponer la hipocresía de su familia y probar su amargo punto de vista. Decidió irrevocablemente que la única manera de descubrir la verdad absoluta sobre los sentimientos de su esposa, sus hijos y su hermano era arrancarles bruscamente la dorada red de seguridad financiera que los mantenía unidos artificialmente a él. Organizó en el más estricto secreto corporativo la transferencia ficticia de sus activos a cuentas intocables, creando una compleja fachada legal perfecta que indicaba a todas luces una quiebra total y una ruina inminente, absoluta e irreversible. Quería verlos suplicar de rodillas, quería observar con deleite cómo se desmoronaban sus falsas máscaras de amor incondicional cuando las tarjetas de crédito fueran rechazadas y las puertas de los clubes exclusivos se cerraran de golpe en sus rostros. La anticipación de su cruel victoria psicológica le provocaba una sonrisa lúgubre frente al espejo mientras observaba la ciudad desde su ventanal, sintiéndose como un dios vengativo, a punto de desatar el diluvio sobre los mortales ingratos que lo rodeaban. Con la precisión fría de un cirujano despiadado, el patriarca preparó meticulosamente el escenario para su gran actuación teatral, asegurándose de que cada mínimo detalle de su falsa miseria fuera absolutamente convincente, desolador y libre de sospechas. Se despojó con cierto esfuerzo mental de sus trajes de seda importada, sus relojes suizos de edición limitada y sus pesados anillos de oro, guardándolos en una caja fuerte, oculta tras un elegante panel de caoba en su despacho privado. En su lugar, consiguió ropas de segunda mano profundamente desgastadas, un pantalón raído y descolorido, una chaqueta manchada de grasa de motor
y unos zapatos con las suelas perforadas que le lastimaban de inmediato los pies acostumbrados a la comodidad más exquisita. Se despeinó cuidadosamente frente al enorme espejo del baño, frotó un poco de ceniza y tierra en sus mejillas para simular un agotamiento terminal y ensayó una expresión de derrota total que contrastaba drásticamente con su habitual postura imperial. Cuando se sintió completamente satisfecho con su repugnante aspecto de mendigo miserable, salió de su escondite, dispuesto a enfrentar sin piedad a los lobos hambrientos que él mismo había alimentado en su propia y lujosa casa. El proceso físico de transformarse repentinamente en un paria social marginado fue extrañamente perturbador para Alejandro, quien sintió un escalofrío muy real al sentir el roce áspero de la tela barata contra su piel delicadamente cuidada durante años. Por primera vez en múltiples décadas de abundancia ininterrumpida, experimentó la terrorífica vulnerabilidad de no tener un grueso escudo de billetes de $100 para protegerse de las miradas enjuiciadoras de los demás o de las inclemencias del clima inclemente. Mientras caminaba pesadamente por las calles oscuras hacia su mansión en las colinas, una lluvia fina y helada comenzó a caer de forma constante, empapando sus ropas raídas y haciéndolo temblar de un frío penetrante que calaba hasta los huesos. Su corazón latía con una extraña mezcla de anticipación sádica por la inminente prueba y un miedo primitivo e irracional, como si la mentira financiera que estaba a punto de contar pudiera de alguna manera oscura convertirse mágicamente en realidad. A cada doloroso paso que daba, el peso del agua gélida en su andrajosa chaqueta le recordaba la pesada carga de la mentira que estaba construyendo, una compleja telaraña de oscuros engaños para atrapar a su propia sangre. Finalmente, el exhausto y empapado Alejandro llegó frente a las imponentes puertas de hierro forjado de su majestuosa mansión de $15 millones, un inmenso palacio de piedra blanca que ahora le parecía una fortaleza inexpugnable, ajena y terriblemente hostil. El guardia de seguridad de turno, al no reconocer en absoluto a su propio y temido jefe, bajo las ropas empapadas y el rostro sucio, estuvo a punto de echarlo a la fuerza a la calle, hasta que Alejandro gritó su nombre con una furia inconfundible. Las pesadas puertas de roble macizo tallado a mano se abrieron lentamente, revelando el opulento vestíbulo iluminado por masivos candelabros de cristal de Murano, donde la calidez artificial del hogar contrastaba brutalmente con el frío cortante del hostil exterior nocturno. Respiró hondo, llenando sus pulmones, forzó un par de lágrimas falsas para que se mezclaran de forma creíble con las gruesas gotas de lluvia en su rostro, y avanzó con pasos deliberadamente temblorosos hacia el gran comedor principal, donde su familia disfrutaba plácidamente de una cena fastuosa. El momento crucial de la verdad había llegado. La elaborada trampa estaba perfectamente preparada, y los codiciosos ratones, completamente ajenos al peligro inminente, estaban a punto de morder con fuerza el jugoso cebo envenenado de su propia avaricia. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos emocionantes. En el opulento y cálido comedor, la despreocupada familia Moncada se encontraba degustando un extravagante banquete servido meticulosamente por empleados de guantes blancos, acompañando la pesada comida con un exclusivo vino francés que costaba $5.000 la botella. Cuando Alejandro irrumpió abruptamente en la silenciosa sala, tropezando intencionalmente y dejando un rastro vergonzoso de agua sucia y barro sobre las raras alfombras persas de incalculable valor, un silencio espeso cayó sobre la habitación como una guillotina afilada y pesada. Victoria dejó caer su pesado tenedor de plata maciza, que tintineó fuertemente y de forma escandalosa contra la fina porcelana europea, mientras Camila y Lucas lo miraban con una mezcla inenarrable de asco, repulsión y total incomprensión ante la escena surrealista. «Lo he perdido absolutamente todo», gritó Alejandro, con una voz desgarrada y actoral, cayendo dramáticamente de rodillas sobre la costosa alfombra y ocultando el rostro sucio entre sus manos ásperas para ocultar cualquier indicio de sonrisa.
Las empresas multinacionales, las cuentas offshore, la casa, estamos en la ruina total. Nos han embargado hasta el último centavo por una deuda oculta e impagable que simplemente no pude cubrir a tiempo. La reacción instintiva de Victoria fue instantánea, visceral y profundamente devastadora para el ego de su esposo. No hubo un solo ápice de preocupación por la salud física o emocional de su marido, sino un pánico salvaje ante la pérdida de su adorado estatus. Su rostro, habitualmente estirado por las costosas cirugías plásticas, se contorsionó en una espantosa máscara de horror genuino mientras se levantaba de un salto ágil de su silla, alejándose de Alejandro como si la repentina pobreza fuera una enfermedad altamente contagiosa y letal. «¿Cómo que lo has perdido todo? Absoluto incompetente», chilló ella con una voz aguda y estridente, olvidando por completo la delicada etiqueta y la elegancia ensayada que tanto se esforzaba por proyectar en sus exclusivas e hipócritas reuniones de sociedad. «Mis tarjetas de crédito platino, mi codiciada posición en la junta directiva del club de campo. No puedo ser vista en la calle ni por un segundo al lado de un vagabundo fracasado que no supo cuidar su propia e inmensa fortuna». Su desprecio no disimulado era palpable, confirmando en cuestión de escasos y dolorosos segundos las peores sospechas que Alejandro había albergado secretamente durante años de un matrimonio vacío y transaccional. Camila y Lucas, los arrogantes herederos consentidos, no tardaron ni un instante en unirse al ruidoso coro de crueles reproches, demostrando una falta de empatía tan monstruosa que heló la sangre de Alejandro, a pesar de que él sabía que todo aquello era una farsa orquestada. Lucas, golpeando la pesada mesa de caoba pulida con el puño cerrado en un acto de rabieta infantil, comenzó a gritar enfurecido sobre el pago atrasado de su coche deportivo de lujo europeo, exigiéndole absurdamente a su padre supuestamente arruinado que solucionara el problema de inmediato. Camila, por su parte egoísta, rompió a llorar de forma histérica e incontrolable, lamentándose a gritos por las costosas vacaciones prepagadas en las exclusivas Islas Maldivas que tendría que cancelar, culpando a su padre por destruir irremediablemente su reputación frente a sus amigas igualmente millonarias. Ninguno de los dos jóvenes adultos hizo el menor ademán compasivo de acercarse a su padre empapado que temblaba en el suelo, de ofrecerle una toalla seca o, al menos, de preguntarle cómo se sentía ante semejante tragedia financiera y personal. Para ellos, Alejandro nunca fue un padre que estaba sufriendo una crisis existencial, sino un infalible cajero automático que de pronto se había vuelto defectuoso, había dejado de escupir gruesos fajos billetes y, por lo tanto, había perdido todo su valor humano y utilidad. Pero la estocada final, la agresión más profunda, calculada y venenosa de la noche, vino de parte de Ernesto, el hermano menor que había vivido parasitariamente a expensas de la vasta fortuna de Alejandro durante más de 2 largas y cómodas décadas. Levantándose lentamente de su silla, con una gracia siniestra, con una copa de vino extraordinariamente caro aún sostenida firmemente en la mano y una sonrisa torcida de triunfo sádico en los finos labios, Ernesto miró a su hermano arrodillado con una superioridad aplastante. «Siempre supe en el fondo que no eras más que un rústico campesino con demasiada suerte, Alejandro», escupió Ernesto con desdén, saboreando sádicamente cada sílaba hiriente como si fuera un manjar exquisito, preparado solo para su deleite. «Jugaste arrogantemente a ser un dios invencible de los negocios, pero al final la basura siempre e inevitablemente vuelve al maloliente vertedero del que salió por accidente. Mírate, eres simplemente patético y repugnante». La acritud letal en la voz de su propio hermano, la traición absoluta y sin tapujos de su propia e indudable sangre, golpeó a Alejandro con una fuerza emocional que sinceramente no esperaba, haciéndole sentir un dolor punzante y real en el pecho que no formaba parte de su guión actuado. La brutal humillación familiar no se detuvo en los desgarradores insultos verbales. La familia rápidamente pasó a la acción física directa, decidida ciegamente a extirpar el cáncer de la pobreza de su inmaculado y lujoso entorno
antes de que algún vecino influyente lo notara. A gritos histéricos y autoritarios, Victoria ordenó a los confundidos empleados de seguridad privada que tomaran a Alejandro firmemente por los brazos y lo sacaran inmediatamente de los límites de la propiedad, alegando a voz en cuello que él ya no era el legítimo dueño de la majestuosa casa. Los fornidos guardias, sumamente confundidos por la situación, pero obedientes por contrato a la furia desatada de la señora Moncada, agarraron firmemente a su antiguo y poderoso jefe, arrastrándolo humillantemente por el resbaladizo suelo de mármol importado hacia la puerta principal de la inmensa mansión. Alejandro no opuso resistencia física alguna para mantener intacta su elaborada tapadera, pero la sensación real de ser arrojado literalmente a la calle como una bolsa de basura inútil dejó una cicatriz ardiente e imborrable en su ego desmedidamente frágil. El sonido ensordecedor y definitivo de las macizas puertas de roble, cerrándose a sus espaldas, resonó sombríamente en la noche oscura, dejándolo completamente solo, empapado, helado y enfrentando la fría, cruel y muy tangible realidad de su propia y exitosa farsa financiera. Caminando sin rumbo fijo ni destino claro por las elegantes calles residenciales bordeadas de árboles centenarios, Alejandro sintió por primera vez en su arrogante vida el peso paralizante y abrumador de la invisibilidad social, una experiencia completamente extraña y aterradora para alguien de su alto calibre. Los vecinos inmensamente adinerados, algunos de los cuales habían sido asiduos invitados de honor en sus más lujosas galas benéficas, pasaban velozmente a su lado en sus costosos vehículos blindados sin siquiera dedicarle una fugaz segunda mirada, confundiendo ciegamente al gran magnate con un vagabundo común y corriente. El agua helada de la tormenta se filtraba sin piedad a través de sus zapatos deliberadamente rotos y un temblor incontrolable y violento se apoderó de su debilitado cuerpo, haciéndolo castañetear los dientes ruidosamente en la oscuridad solitaria e implacable de la noche metropolitana. Aunque sabía perfectamente que podía terminar la dolorosa farsa en cualquier momento, simplemente levantando un teléfono público, una extraña mezcla de terquedad ciega y devastación emocional lo empujaba a seguir adelante, a beber hasta la última y amarga gota del letal veneno que había destilado. Quería experimentar de primera mano hasta dónde llegaría el oscuro abismo del abandono humano antes de revelar su majestuosa verdad y aplastar sin piedad a quienes lo habían traicionado con tanta escalofriante facilidad. Tras varias horas de deambular exhausto bajo la lluvia punzante que parecía no tener fin, sus pies doloridos, cansados y llenos de ampollas sangrantes lo guiaron, casi por un instinto básico de supervivencia, hacia los deprimidos suburbios de clase trabajadora ubicados en las lejanas afueras. Se encontró de pronto, casi sin darse cuenta, frente a un viejo edificio de ladrillos descascarados por la humedad y con peligrosas escaleras de emergencia oxidadas, el modesto y minúsculo hogar de Valeria, el único miembro de la familia que no había estado presente en la masacre emocional de esa noche. Subió los 3 tortuosos pisos con evidente dificultad, sintiendo que sus pulmones envejecidos quemaban insoportablemente por el esfuerzo inusual y el frío intenso, hasta llegar finalmente a una puerta de madera delgada con el número desgastado por el paso de los años. Su corazón latía a un ritmo frenético y desbocado, un redoble de tambor lleno de ansiedad pura. Si Valeria, a quien tanto había despreciado, también lo rechazaba en ese momento, la oscuridad en su interior sería absoluta y consumidora, sin vuelta atrás hacia la luz. Levantó un puño tembloroso, dudando por una fracción de segundo, y golpeó la frágil puerta con suavidad, esperando recibir el último y definitivo golpe de gracia a su ya resquebrajada fe en la decencia de la humanidad. La puerta se abrió rechinando de forma aguda y Valeria apareció en el estrecho umbral, vestida con un modesto pijama de algodón desgastado, con los ojos adormilados, pero inmediatamente alerta ante la patética figura empapada y temblorosa que se encontraba frente a ella en el pasillo. Alejandro, tiritando incontrolablemente por la baja temperatura, forzó las mismas mentirosas palabras que había dicho en su fastuosa mansión,
pero esta vez con un tono de súplica real que rasgó su garganta irritada por la lluvia incesante. Lo perdí absolutamente todo, Valeria. Estoy en la ruina financiera más profunda. Mi propia familia me ha echado a la calle helada como a un perro enfermo, murmuró con voz rota, bajando la mirada al suelo para evitar ver el merecido desprecio que esperaba encontrar en los ojos de su hija menor. Sin embargo, no hubo gritos histéricos, ni reproches dolorosos sobre el cruel pasado, ni exigencias económicas imposibles. Solo hubo un silencio profundo, denso y sorprendentemente comprensivo, que llenó el pasillo estrecho y mal iluminado. Valeria, con una calma imperturbable que contrastaba vivamente con la ruidosa tormenta exterior, simplemente abrió la puerta por completo, sin emitir juicio alguno, y dio un paso a un lado, permitiéndole entrar a su refugio sagrado. El pequeño y modesto apartamento de un solo y estrecho ambiente apenas tenía espacio físico para albergar un sofá, viejo y hundido, una cocina minúscula y una sencilla cama individual, pero en ese preciso momento, a los ojos desesperados de Alejandro, era inmensamente más cálido que su enorme y gélido palacio. Sin pronunciar una sola sílaba de amargo reproche por las humillaciones públicas pasadas en el comedor, Valeria le entregó de inmediato una toalla limpia y seca, le preparó rápidamente un té caliente en una taza astillada y le cedió generosamente su única cama, dispuesta a dormir ella misma en el duro suelo de madera. Mientras Alejandro bebía lentamente el líquido humeante, sintiendo con alivio cómo el calor regresaba paulatinamente a sus extremidades entumecidas por el hielo, observó en silencio a su hija acomodar un par de mantas finas junto a la fría ventana por la que se colaban corrientes de aire. El remordimiento genuino intentó abrirse paso por primera vez en su duro corazón de hierro, pero su arraigada arrogancia aún luchaba desesperadamente por mantener el control de su psique, susurrándole que esto debía ser otra trampa, que nadie era tan desinteresado y puro en el mundo real. Cerró los ojos exhaustos en la estrecha cama prestada, profundamente confundido y físicamente agotado, preparándose mentalmente para afrontar la siguiente e impredecible fase de su meticuloso y doloroso experimento social. A la mañana siguiente, a pesar de estar supuestamente jugando el humillante papel de un indigente en la ruina total, el orgullo envenenado de Alejandro volvió a aflorar de las profundidades con una fuerza destructiva y mezquina que parecía imposible de erradicar. Al sentarse rígidamente en la pequeña y coja mesa de fórmica para compartir el desayuno, criticó abiertamente y sin pudor el sabor a tierra quemada del café instantáneo barato y se quejó de la dureza inaceptable del pan de días anteriores que Valeria había tostado para él. Incluso en medio de la peor miseria, deberías esforzarte por tener algo de dignidad básica, niña. Este lugar es un chiquero deprimente y asfixiante, escupió él de pronto, intentando herirla intencionalmente para poner a prueba los verdaderos límites de su infinita paciencia y su cuestionable caridad. Valeria, terminando de atar los cordones de sus zapatos desgastados para ir a trabajar, se detuvo por un largo segundo. Lo miró con una expresión de tristeza insondable que lo desarmó, pero no mordió el provocador anzuelo lanzado. La verdadera dignidad, padre, no se compra con tarjeta de crédito en las tiendas de diseño exclusivo. Lávate bien la cara que empezamos a trabajar duro en el comedor en exactamente 20 minutos. Le respondió con una firmeza inquebrantable antes de abrir la puerta hacia la realidad. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos emocionantes. Así comenzó para el magnate una semana entera de labor física inmensamente intensa y agotadora que destrozaría, hora tras hora, cualquier ilusión de grandeza que a Alejandro aún le quedara en su mente acostumbrada a dar órdenes implacables desde una cómoda silla ergonómica de cuero italiano. Valeria, totalmente fiel a su palabra inicial y sin mostrar bajo ninguna circunstancia ningún tipo de favoritismo familiar, le asignó metódicamente las tareas más pesadas e ingratas en el saturado comedor comunitario del barrio bajo: fregar interminables ollas gigantescas y trapear extensos pisos cubiertos constantemente de barro resbaladizo. Las primeras horas de la mañana,
fueron una verdadera e insoportable tortura para el ex multimillonario. Sus manos suaves e impolutas se llenaron rápidamente de ampollas sangrantes por el áspero y constante roce del mango de la escoba, y su espalda protestaba a gritos con dolores agudos y punzantes que jamás había experimentado. El sudor espeso le empapaba la ropa prestada, y el fuerte hedor a grasa vieja se impregnaba agresivamente en su piel, haciéndole comprender visceralmente el enorme abismo físico que separaba su antigua y cómoda vida de la cruda realidad que afrontaban los desposeídos. Sin embargo, en un arranque de terquedad, no se rindió. Impulsado por un orgullo obstinado y ciego, apretó los dientes y continuó restregando el suelo sucio, decidido a no mostrar jamás debilidad alguna frente a la hija que tanto había subestimado y despreciado en el pasado reciente. Mientras su envejecido cuerpo sufría el agotamiento extremo de la labor manual, su mente, que seguía siendo aguda y sumamente observadora, comenzó a registrar detalles vitales que su antigua arrogancia le había impedido ver durante décadas de ceguera voluntaria y elitismo extremo. Observaba atentamente a Valeria moverse incansable por el atestado y ruidoso salón con una gracia natural asombrosa, repartiendo sonrisas honestas, palabras de aliento y abundantes platos de guiso humeante a personas desesperadas que no tenían absolutamente nada material que ofrecerle a cambio de su bondad. Vio con claridad cómo la gente del barrio la respetaba profundamente, no por el terror a un despido fulminante o por la promesa falsa de un jugoso bono financiero a fin de año, sino por una reverencia pura nacida de la pura gratitud y el afecto humano incondicional. Alejandro empezó a darse cuenta, con una mezcla de horror y fascinación, de que el poder real no siempre residía en la capacidad financiera de aplastar a los demás competidores, sino en la milagrosa capacidad de levantarlos cuando estaban caídos en la más oscura miseria. Esa revelación, silenciosa, se abría paso implacable entre las gruesas grietas de su corazón endurecido, provocando una incomodidad profunda y existencial que nada tenía que ver con el ardor de sus manos lastimadas por el trabajo duro. Las frías noches en el diminuto y silencioso apartamento se transformaron sorprendentemente en un espacio de revelación íntima para el hombre que había creído, de forma errónea, tener el control absoluto de todo el universo que giraba a su alrededor. Compartían, sentados frente a frente, cenas sumamente frugales consistentes casi siempre en arroz blanco y frijoles refritos, y aunque Alejandro seguía manteniendo por inercia una actitud defensiva y ocasionalmente áspera, el silencio entre ambos ya no estaba cargado de aquella hostilidad venenosa, sino de una extraña y frágil tregua. Empezó, casi en contra de su voluntad inicial, a hacer preguntas cautelosas sobre la vida independiente de Valeria, sobre las personas del refugio, y por primera vez en toda su vida adulta, escuchó las respuestas sin estar planeando simultáneamente su próxima y despiadada estrategia de negocios. Descubrió fascinantes historias de resiliencia humana, de dolor profundo y de una esperanza inquebrantable que, obviamente, no figuraban en ningún aburrido informe financiero corporativo, entendiendo poco a poco que la verdadera riqueza de la ciudad no estaba resguardada en los fríos bancos, sino en la resistencia inagotable de su gente. El odio ciego y la desconfianza crónica que lo habían consumido durante tanto tiempo comenzaron a disolverse lentamente, reemplazados por una punzada ardiente de vergüenza genuina por su deleznable comportamiento pasado. Al llegar finalmente la mañana del séptimo día de su arduo y revelador experimento, Alejandro miró detenidamente sus propias manos, ahora llenas de callosidades y cortes, y sintió una extraña e inédita sensación de orgullo honesto por el duro trabajo braçal que había logrado realizar sin colapsar. La furia vengativa que lo había impulsado ciegamente a crear la espectacular farsa de la bancarrota se había transformado, gracias al dolor y al cansancio, en una claridad mental asombrosa sobre quiénes eran realmente las personas que lo rodeaban en su vacía vida. Sentado en el borde de la precaria cama improvisada, tomó la firme decisión de que la dura lección que quería impartir había terminado.
Era hora de regresar triunfante a su inexpugnable castillo de cristal y enfrentar de una vez por todas a los lobos familiares con la aplastante verdad absoluta. Planeaba entrar triunfante en la sala, revelar majestuosamente que su inmensa fortuna de 900 millones estaba completamente intacta y luego aplastar a Victoria, a sus hijos y a su hermano con el peso de su desprecio y desheredarlos para siempre de forma legal. Estaba íntimamente convencido de que volvería a tener el control total de su imperio, riendo el último y demostrando, una vez más, su abrumadora superioridad intelectual sobre los mediocres parásitos que cínicamente se hacían llamar su amada familia. Alejandro pidió prestado el teléfono móvil de gama baja de Valeria y, adoptando de inmediato su antigua voz firme y autoritaria que no admitía réplicas, convocó a toda la familia a una reunión de emergencia e ineludible en la sala de juntas principal de Moncada Corp. Les aseguró con vehemencia, mintiendo de manera muy hábil para asegurar su asistencia, que había encontrado un documento legal de suma importancia escondido que podría salvar una pequeña fracción del patrimonio si todos firmaban de inmediato y en persona ese mismo mediodía sin excusas. La codicia humana es un motor increíblemente poderoso y Alejandro sabía perfectamente que la mera mención de salvar algo de dinero haría que sus familiares acudieran corriendo y desesperados como moscas hambrientas hacia un plato de miel dulce derramada en el suelo. Se vistió deliberadamente con las mismas ropas de indigente que había usado ininterrumpidamente durante toda la semana, decidido a que el brutal contraste visual de su supuesta miseria hiciera que la revelación de su riqueza final fuera aún más impactante y destructivamente humillante para ellos. Con el pecho latiendo con fuerza, lleno de una intensa anticipación por su gran acto teatral culminante, se dirigió caminando hacia la imponente torre corporativa que llevaba su poderoso apellido grabado orgullosamente en letras de oro puro en la entrada principal. El choque sensorial al entrar en el enorme edificio, inteligente de acero inoxidable y cristal ahumado, fue abrumador. El aire acondicionado perfectamente filtrado, el suave zumbido de los ascensores de alta velocidad y el sutil olor a limpieza profesional chocaban violentamente con su aspecto francamente desaliñado. Los elegantes guardias de seguridad del vestíbulo intentaron detenerlo de inmediato por protocolo, pero su fulminante mirada asesina y su voz atronadora, nacida de años de mando indiscutible, los congelaron en el sitio, reconociendo instintivamente la inconfundible furia del gran jefe a pesar de los nauseabundos harapos sucios. Al llegar velozmente a la planta superior reservada para ejecutivos, empujó con fuerza las enormes y pesadas puertas dobles de la sala de juntas, donde Victoria, Ernesto, Camila y Lucas ya lo esperaban impacientemente, sentados tensos alrededor de la inmensa y carísima mesa de caoba pulida. Las caras de asco, repulsión y abierto desprecio de sus familiares se giraron hacia él simultáneamente. Victoria se tapó teatralmente la nariz con un perfumado pañuelo de seda bordado, mientras Ernesto cruzaba los brazos, exudando una arrogancia inmensa que Alejandro estaba a punto de demoler con gusto. El ambiente de la habitación era tan pesado y tenso que parecía que el aire mismo de la sala, finamente climatizado a la temperatura ideal, pudiera cortarse fácilmente con un simple cuchillo de papel de la oficina. Alejandro caminó con extrema lentitud hacia la cabecera vacía de la larga mesa directiva, disfrutando sádicamente cada largo segundo del silencio ensordecedor de los presentes, posando sus manos deliberadamente sucias y callosas sobre la superficie prístina donde normalmente se tomaban decisiones que afectaban la economía de todo el país. Los miró fijamente a los ojos, uno por uno y sin pestañear, saboreando intensamente el momento previo a soltar la gran bomba que destruiría en 1000 pedazos sus patéticas esperanzas de volver a vivir cómodamente de su arduo e inteligente trabajo acumulado durante toda una vida. No hay ningún documento legal salvador que firmar, ni hay, por supuesto, ninguna miserable fracción del patrimonio que necesite ser salvada de la quiebra, comenzó diciendo con voz grave y resonante, dejando que las frías palabras flotaran pesadamente en el aire climatizado de la inmensa habitación. Los convoqué aquí hoy, interrumpiendo su miserable día,
únicamente para ver sus rostros pálidos cuando les dijera que la supuesta quiebra fue una vil mentira, un simple test para confirmar lo que siempre supe, que son unas malditas sanguijuelas sin alma ni lealtad alguna. Se irguió bruscamente con toda su imponente estatura, esperando ver el terror absoluto, el llanto de arrepentimiento o la patética súplica en sus rostros, totalmente listo para declarar su inmensa y despiadada victoria final. Anunció entonces, con una sonrisa de lobo triunfante, que no intentaba ocultar su perversidad, que sus enormes cuentas secretas escondidas en el extranjero seguían completamente intactas, que la lujosa mansión seguía siendo suya y que el gigantesco imperio Moncada seguía siendo su reino absoluto e inquebrantable. Tienen exactamente una sola hora para empacar rápidamente sus ridículas cosas de valor y abandonar mi casa de inmediato. Están todos oficialmente desheredados, los quiero fuera de mi vista y borrados de mi testamento a partir de este maldito instante, sentenció con un placer cruel, frío y profundamente vengativo. Esperaba secretamente el caos emocional, las lágrimas histéricas de su esposa arruinada, los ruegos patéticos e indignos de sus hijos malcriados enfrentando la pobreza real, pero en lugar de eso, la majestuosa sala permaneció sumida en un silencio extraño, espeso y profundamente desconcertante que lo perturbó. De repente, aquel silencio insoportable se rompió violentamente, no por sollozos ahogados o lamentos de derrota, sino por una risa seca, grave y rítmica que provenía directamente del otro extremo de la inmensa mesa de reuniones, justo donde se sentaba su hermano menor. Ernesto se estaba riendo a grandes carcajadas, inclinándose relajadamente hacia atrás en su comodísima silla de cuero italiano de primera calidad, aplaudiendo lentamente de forma muy sarcástica, como si acabara de ver el mejor acto de comedia de toda su miserable existencia como mantenido. La risa burlona de Ernesto heló instantáneamente la sangre en las venas de Alejandro, borrando de forma brusca y definitiva la sonrisa triunfal de su rostro curtido y reemplazándola por una confusión mareante que rápidamente mutaba hacia un pánico creciente y frío. ¿Un test familiar, hermanito querido y todopoderoso? ¿De verdad crees que eres el único capaz de jugar profesionalmente al ajedrez en este despiadado tablero de cristal y acero? Se burló Ernesto con malicia, poniéndose lentamente de pie y apoyando las palmas de las manos firmemente en la mesa de caoba. Mientras tú jugabas ridículamente a ser un vagabundo patético, frotando pisos mugrientos en un comedor de mala muerte para darnos una lección, nosotros no estuvimos llorando por ti, estuvimos trabajando muy duro, moviendo hábilmente las valiosas piezas que dejaste totalmente descuidadas en tu pequeña rabieta teatral. Ernesto sacó de su bolsillo de diseño un elegante control remoto negro y encendió velozmente la enorme pantalla de proyecciones de la sala, mostrando nítidamente gráficos financieros muy complejos, transferencias masivas y contratos oficiales firmados digitalmente de forma irrevocable durante los últimos 7 días de ausencia. La horrible realidad golpeó a Alejandro con la fuerza inmensa de un tren de carga descarrilado. Mientras él fingía inteligentemente su quiebra para engañarlos a todos, su propio hermano había aprovechado a la perfección el vacío de poder dejado para hacerlo quebrar de verdad y sin vuelta atrás. La respiración de Alejandro se volvió peligrosamente errática y muy superficial al leer atónito los irrefutables documentos legales proyectados en la inmensa pantalla, comprendiendo que Ernesto había ejecutado magistralmente una toma de control hostil absolutamente perfecta, utilizando audazmente oscuros vacíos legales y el pánico del mercado bursátil ante los rumores de ruina. La junta directiva, sumamente asustada y presionada por la repentina y muy excéntrica desaparición pública del CEO en medio de la crisis, había votado de forma urgente para destituirlo por incapacidad y nombrar a Ernesto como el nuevo presidente ejecutivo y máximo accionista controlador de Moncada Corp. Ya no tienes esos 900 millones de los que tanto alardeas, Alejandro. No tienes la lujosa mansión familiar y ciertamente no tienes el poder ejecutivo para echarnos a nosotros de ninguna parte.
susurró Ernesto con una maldad pura y letal, disfrutando inmensamente de la destrucción absoluta del legado de su hermano mayor. El sudor frío perlaba profusamente la frente arrugada del otrora intocable y poderoso magnate. Sus ásperas manos temblaban incontrolablemente, completamente incapaces de sostener el inmenso peso de la aplastante derrota provocada directa y exclusivamente por su propia y estúpida arrogancia ceguera. Había cavado él solo su propia y profunda tumba financiera con una brillante pala de oro macizo, cegado totalmente por la ridícula soberbia de creer firmemente que siempre sería el hombre más inteligente e intocable dentro de cualquier habitación en la que se encontrara. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos emocionantes. La humillación que experimentó en ese momento fue total, desgarradora y asfixiante. Alejandro, que unos breves segundos antes se creía genuinamente un dios castigador invulnerable, ahora era simplemente un anciano sucio, roto y quebrado, rodeado de hienas sonrientes que habían logrado arrebatarle para siempre su corona de cristal corporativo. Victoria lo miró fijamente con un renovado y muy real desprecio, mucho más profundo y sincero que el que había mostrado la noche de la gran tormenta, mientras Camila y Lucas, sintiéndose nuevamente ricos y a salvo, se reían abiertamente de la patética e insignificante figura de su padre genuinamente arruinado. «Seguridad central», llamó Ernesto a través del sofisticado intercomunicador de la mesa, con una voz deliberadamente aburrida y casual. «Tenemos a un indigente desquiciado y maloliente infiltrado en la sala de juntas ejecutiva. Vengan de inmediato a sacarlo a la calle antes de que ensucie más estas finas sillas». El frágil corazón de Alejandro latía desbocado y dolorido, sintiendo un peso opresivo en el centro del pecho, dándose cuenta con horror de que había perdido el juego definitivo, la inmensa fortuna de toda una vida y cualquier atisbo de familia que le quedara en el vasto mundo. Cerró los ojos fuertemente, preparándose emocionalmente para ser arrastrado físicamente y sin piedad hacia la miseria real y definitiva de las frías calles, cuando el sonido fuerte y metálico de las inmensas puertas dobles abriéndose de golpe hizo un eco brutal en toda la espaciosa y elegante sala. En el amplio umbral de la sala no apareció, como todos esperaban, el fornido personal de seguridad del edificio, sino una esbelta figura femenina que emanaba una autoridad natural abrumadora y un aura de poder indudable que paralizó al instante a todos los presentes en la mesa de caoba. Era Valeria, pero no la joven de ropa holgada, barata y manchada de salsa de tomate vieja, que Alejandro había dejado escasas horas antes en el minúsculo y pobre apartamento de los suburbios más deprimidos de la gran metrópolis de San Juan de los Valles. Estaba vestida con un traje sastre impecable de $5,000 que resaltaba su postura firme, su cabello oscuro perfectamente arreglado en un recogido elegante, y llevaba firmemente en sus manos un grueso y pesado maletín de cuero negro legítimo equipado con avanzadas cerraduras de alta seguridad. Caminó de forma imponente hacia el centro mismo de la lujosa sala de juntas con pasos muy firmes, seguros y decididos, sus altos tacones resonando afiladamente contra el mármol pulido del piso como martillazos judiciales que anunciaban a todos la inminente llegada de la verdadera tormenta financiera y legal. La gigantesca sorpresa en el rostro, hasta entonces triunfante de Ernesto, fue innegablemente palpable. Su torcida y sádica sonrisa se desvaneció al instante en la nada, siendo reemplazada rápidamente por una mueca de confusión absoluta y un repentino temor incomprensible ante la increíble transformación visual y presencial de su sobrina menor. Sin pedir permiso a nadie y con una seguridad aplastante, Valeria se acercó directamente a la cabecera de la mesa ejecutiva, abriendo el lujoso maletín con un golpe seco y esparciendo dramáticamente sobre la pulida superficie de madera una serie de gruesos expedientes marcados con el sello rojo de confidencialidad absoluta. Tu acelerada toma de control hostil fue sin duda audaz y muy sucia, tío Ernesto, pero estaba fatalmente basada en una premisa legal defectuosa
Y sobre todo, en un ego tan estúpidamente inflado como el de mi propio padre, anunció ella con una voz gélida, inusualmente clara y que resonó en cada rincón. Alejandro la miraba boquiabierto, atónito y paralizado, incapaz de procesar mentalmente que la humilde trabajadora social del barrio estuviera hablando en complejos términos de alta ingeniería financiera corporativa con la misma seguridad letal de un tiburón de Wall Street veterano y curtido en 1000 batallas. Creíste ciegamente que el vacío de poder en la empresa duró solo estos 7 días, pero la verdad es que yo llevo 3 años enteros comprando en secreto, a través de fondos ciegos internacionales, toda la deuda privada y las acciones preferenciales de esta inmensa compañía. La enorme revelación cayó pesadamente sobre la sala de juntas no como una simple bomba, sino como un colosal colapso tectónico que destruyó en milisegundos los frágiles cimientos de todo lo que la familia Montcada creía saber sobre su propio dinero. Valeria continuó hablando sin pausa, destrozando sistemáticamente y sin ningún tipo de piedad la falsa victoria efímera de Ernesto con datos sumamente precisos, fechas exactas y cláusulas letales, revelando por completo su verdadera identidad oculta como la mente maestra financiera que protegía a la gran compañía desde las sombras de su apartamento. Mientras ustedes, parásitos, despilfarraban sin medida en lujos obscenos y mi padre se ahogaba ridículamente en su propia paranoia aislante, yo terminé mi doctorado especializado en economía global y derecho corporativo bajo un seudónimo legal, operando ininterrumpidamente el exitoso fondo de inversión Luz de Alba. Señaló con firmeza los gráficos y documentos proyectados anteriormente por Ernesto, y con un par de rápidos comandos introducidos en su propio teléfono, de última generación, los invalidó en tiempo real mostrando los registros notariales supremos que probaban legalmente su control mayoritario indiscutible, muy previo a las recientes manipulaciones ilegales de su tío. En realidad no posees la mayoría de nada, Ernesto. Tu burdo fraude documental acaba de ser reportado automáticamente a la Comisión Federal de Valores con pruebas irrefutables, y la seguridad privada que llamaste sí está aquí afuera, pero únicamente para escoltarte a ti directamente, hacia las autoridades policiales que ya suben por el ascensor. Las ruidosas sirenas de las patrullas de policía comenzaron a escucharse nítidamente a lo lejos, acercándose muy rápidamente a la base de la torre de cristal, sellando de forma ineludible y definitiva el destino del parásito familiar más grande del imperio. El silencio en la extensa sala de juntas era ahora absoluto, inmensamente cortante y casi ensordecedor para los oídos. El violento cambio de la dinámica de poder fue tan brusco, inesperado y violento que causó un vértigo real y físico en todos los familiares que aún estaban de pie. Ernesto, repentinamente pálido como un frío cadáver y temblando enteramente de pura furia impotente y terror, fue escoltado rápidamente fuera de la sala por las imponentes autoridades federales sin siquiera poder articular una sola palabra coherente de defensa, sabiendo de sobra que estaba completa y legalmente arruinado de por vida. Victoria, Camila y Lucas retrocedieron instintivamente, hasta chocar contra la gruesa pared de cristal del ventanal, genuinamente aterrorizados ante la nueva e implacable dueña absoluta del imperio Montcada, esperando ansiosamente ser los siguientes en ser aplastados financieramente por la misma joven a la que siempre habían considerado inferior y tonta. Pero Valeria, demostrando su infinita superioridad, ni siquiera se dignó a prestarles atención. Giró lentamente sobre sus altos tacones de diseñador y centró toda su mirada profunda, calmada e inescrutable en la figura encogida, temblorosa y sucia de su padre, quien la observaba desde el suelo con enormes lágrimas de asombro y vergüenza. El gran momento del enfrentamiento final entre el creador arrogante y la hija subestimada y menospreciada había llegado por fin, bajo el frío y revelador resplandor de las modernas luces fluorescentes de la corporación que alguna vez le perteneció. Alejandro, con la voz totalmente quebrada por un repentino y violento torrente de emociones inmanejables, intentó patéticamente articular una disculpa sincera,
un halago desesperado o alguna excusa débil por haberla tratado constantemente como vil basura en el modesto comedor comunitario y durante toda su vida adulta. Valeria, yo no sabía absolutamente nada. Eres brillante. Acabas de salvar mi imperio entero de la ruina, balbuceó el anciano, aún aferrado débilmente a la vieja y tóxica idea de que el dinero acumulado y el poder corporativo eran las únicas métricas válidas e importantes en la vida humana. Valeria lo interrumpió de inmediato, levantando una sola mano con firmeza, mirándolo no con ira descontrolada o un rencor ardiente propio de una venganza, sino con una calma muy dolorosa y digna que exponía a la luz pública todas las terribles falencias morales del anciano y egocéntrico millonario. La verdadera medida de una persona no es lo que posee en el banco, sino lo que construye a su alrededor. Y tú, padre, no construiste un hogar para nosotros, solo un imperio de cristal muy frágil a punto de romperse, pronunció la demoledora frase con una nitidez que cortaba el aire como el diamante más puro. Esa frase definitiva aterrizó directamente en el mermado pecho de Alejandro, con la fuerza letal de un misil teledirigido, destruyendo instantáneamente las últimas y altas murallas de su colosal, ciego e injustificado orgullo personal. Jugaste arrogantemente con todas nuestras vidas. Simulaste la peor miseria para alimentar tu enorme ego enfermo, creyendo erróneamente que el trabajo en el comedor social era un duro castigo para mí, cuando en realidad siempre fue mi único escape de tu mundo artificial y podrido, continuó ella, implacable y serena. Alejandro cayó bruscamente de rodillas contra el suelo de mármol, pero esta vez no era parte de ninguna farsa calculada. Estaba verdaderamente abrumado por el peso aplastante de su propia hipocresía, llorando lágrimas muy amargas nacidas de un arrepentimiento profundo, doloroso y finalmente lacerante. Comprendió en ese mismo y lúcido instante, bajo la mirada infinitamente digna de su inteligente hija, que su rotundo éxito material había engendrado paralelamente un fracaso humano absoluto y que la mujer más rica e inteligente de la sala siempre fue la que servía sopa a los pobres en silencio. Valeria se agachó lentamente frente a él, tomó con firmeza sus manos ásperas y sucias por el duro trabajo de la semana pasada, y en ese pequeño gesto no hubo ninguna intención de humillación, sino una enorme oferta de piedad que él sentía en lo más hondo no merecer en absoluto. Las viejas y falsas máscaras de la acaudalada familia finalmente habían caído para siempre, dejando crudamente al descubierto la inmensa fealdad de la codicia ciega y la imponente y deslumbrante belleza de la integridad humana pura. Las profundas consecuencias de aquel fatídico e intenso día reconfiguraron por completo y para siempre la estructura del poder corporativo, la distribución de la inmensa riqueza y las complejas relaciones afectivas dentro de la totalmente destrozada familia Moncada, iniciando una era de cambios radicales e inesperados. Ernesto fue sentenciado tras un rápido juicio a largos años de prisión en una cárcel federal por fraude corporativo masivo y robo de identidad, perdiendo lógicamente todo contacto posible con el mundo de lujos que había usurpado con malas artes, mientras que Victoria y los hijos mayores fueron sometidos a un estricto y limitante fideicomiso mensual. Valeria, ahora instalada formal y legalmente a la cabeza del gigantesco conglomerado corporativo multinacional, impuso de inmediato nuevas reglas draconianas e innegociables. Para acceder a cualquier fondo mínimo, Camila y Lucas debían trabajar arduamente en proyectos comunitarios bajo supervisión estricta, aprendiendo por fin el valor del esfuerzo. Alejandro, sintiéndose avergonzado hasta la médula de sus huesos, pero inmensamente agradecido por la misericordia mostrada por la hija que tanto había herido durante años, decidió voluntariamente renunciar a todo control ejecutivo y ceder sus derechos absolutos a la nueva y capaz líder de la familia. Inició entonces un largo, difícil y muy silencioso proceso de profunda redención personal, aceptando de buena gana que la confianza mutua y el amor familiar genuino no podían ser exigidos mediante pruebas crueles ni comprados jamás con millonarios cheques al portador. Como gran acto final de expiación sincera y para demostrarle al mundo y a
Sí mismo que la transformación nacida en su oscuro corazón era ahora absoluta y permanente, Alejandro invirtió gran parte de su inmensa fortuna personal, ascendiente a cientos de millones, en la creación de la Fundación Benéfica de Ayuda Social más grande de todo el país. Para inmensa sorpresa de todos en el frío ámbito financiero y de la alta sociedad, no nombró a ningún reconocido banquero de prestigio o político influyente en la nueva junta directiva. En su lugar, instauró a la inquebrantable Valeria como presidenta vitalicia y principal directora creativa de la gigantesca organización humanitaria. Empezaron lentamente a trabajar juntos todos los días, invirtiendo radicalmente los tradicionales papeles de poder, donde el viejo y otrora arrogante patriarca aprendía diariamente maravillosas lecciones sobre empatía pura, justicia social y comunidad bajo la experta y paciente guía de la joven que una vez barrió humildemente sus lujosos pisos, las profundas cicatrices emocionales causadas al núcleo de la familia. Tardarían muchos años de terapia y esfuerzo en sanar por completo, pero por primera vez en varias décadas oscuras existía una base sólida de respeto mutuo y verdad indiscutible sobre la cual podían intentar reconstruir sus importantes lazos fracturados. El dinero dejó al fin de ser el único Dios y fin último de su dilatada existencia, transformándose simplemente en una herramienta poderosa y útil para intentar reparar los innumerables daños que la ambición cínica había causado históricamente en las capas más vulnerables de la sociedad. Meses después de la terrible tormenta corporativa y emocional, en el cálido y hermoso atardecer de la gran metrópolis, Alejandro y Valeria se encontraban de pie en el enorme ventanal de la nueva sede moderna de la inmensa fundación, que ya no era un comedor oscuro, sino un centro integral de apoyo comunitario brillante y acogedor de primer nivel. Miraban juntos la extensa ciudad de San Juan de los Valles, extendiéndose pacíficamente bajo ellos, bañada de lleno en la luz dorada y cálida del sol poniente, no como dueños arrogantes de un efímero reino material, sino como humildes y orgullosos custodios de la esperanza humana y del futuro de miles de personas. Alejandro rodeó con infinita ternura los hombros de su valiente hija con el brazo derecho, sintiendo una paz espiritual tan profunda e inquebrantable que absolutamente ningún billete de $100 había logrado comprarle durante sus largos 70 años de vida corporativa frenética y vacía. Había comprendido finalmente, tras perderlo ilusoriamente todo en su propia y retorcida mente durante aquel experimento, que la verdadera y única victoria no radica jamás en acumular poder para humillar cobardemente al resto, sino en aprender humildemente a crecer, saber perdonar a los demás y reconocer interiormente que la dignidad humana es, y siempre será, la fortuna más invaluable y hermosa de todas.